Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estoy sumamente agradecido nuevamente por la oportunidad que me brinda el instituto de estar con el maestro José Sergio Ricardes Carrasco en este diálogo que lleva por título Decisiones en la estabilidad y en tiempos de crisis. Hoy, viernes, ¿verdad? Viernes 7 de julio de 2023. Me permito dar la más cordial bienvenida y el profundo agradecimiento al maestro José Sergio Ricardes Carrasco, por quien sentimos un profundo afecto y nuestro reconocimiento a su formación académica y a su trayectoria profesional. Maestro José Sergio, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes, Jaime, por esta invitación. Tú sabes que me encanta platicar contigo. Me encantan los temas que se tocan y me gusta ser partícipe de esto. Excelente, maestro. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va este mes de julio? ¿Cómo inicia? Muy bien, se va muy rápido. Ya estamos en julio, séptimo mes del año. Se me ha ido, cerré los ojos, estábamos en marzo, volví a cerrar los ojos, ya estamos en julio. Y cuando usted cierra los ojos, vamos otra vez en noviembre ya y empezando a respirar diciembre para Navidad. Ya se va muy rápido, para mí se va muy rápido el tiempo. Sí, definitivamente sí. Pareciera, no sé, cuando uno es niño, adolescente, No. lento, ¿no? Sí. Son las 10 de la mañana y los papás dicen, a las 5 vamos a ir, ¿no? Y uno dice, ¿hasta las 5? Sí, es demasiado lejos ese tiempo. Hoy no se siente así. Yo me levanto y digo, ya son las 5 de la mañana, ¿no? Así como se te viene el día encima, los pendientes, las situaciones que hay que atender. Y bueno, ahorita ya son las 7, ¿no? Así como si apenas me desperté, ¿no? Sí. Hace un momento. Sí, para el adulto mayor de 30 años, en la medida en que van transcurriendo más los años, el tiempo exactamente va teniendo ese efecto en nosotros. Cada vez se hace más corto el tiempo de día, ¿sí? Y de las actividades que tenemos, y sobre todo el adulto, entre más actividades tiene, por supuesto, más rápido se le va el tiempo, no da tiempo, dicen, ¿no? Además, algunos desean que el día tuviera 48 horas, es su deseo, vaya, para que les dé tiempo a hacer más cosas. Sí, pues maestro, muchas gracias, ya se están conectando, muchas gracias a quienes están conectados, profesoras, profesores, muchas gracias Berta por estar presente, gracias a todos los que están aquí, hoy vamos a tener un diálogo bastante rico, espero ya tengan su tecito, su cafecito, lo que estén tomando. Vamos a hablar sobre las decisiones, pero las decisiones cuando estamos en un periodo de estabilidad y las decisiones cuando estamos en un periodo de crisis. Antes de empezar con los planteamientos, maestro, y me voy a permitir preguntarle, ¿usted ha tomado decisiones en tiempos de crisis? Yo tomo decisiones absolutamente todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Sí, todos los días y en todo momento se toman decisiones. La vida gira alrededor de eso. Que no les damos importancia es totalmente diferente, ¿no? Hay decisiones necesarias, alguien habla de necesidades necesarias, necesidades urgentes. Esas son decisiones necesarias y decisiones urgentes. Las decisiones necesarias son las que verdaderamente son importantes, ¿sí? Y que se necesita pensar muy bien sobre ellas por los efectos que trae. El gran problema es que la gran mayoría de decisiones que tomamos tiene que ver con urgentes, ¿sí? Y ese urgente tiene que ver con placer, ¿sí? Oh. La gente cuando, por ejemplo, algo tan simple, ¿qué se va a poner hoy? Y lo primero que la gente dice, va a hacer calor, y entonces tendrá que tomar una decisión sobre la ropa que va a usar en función al clima. Si a alguien le interesa el clima y la comodidad, porque si a alguien le interesa la parte fashion, el verse súper bien, entonces
no le va a interesar que haga frío o calor, se va a poner cierta ropa, aunque se esté muriendo de calor, pero que lo hace lucirse, verse bien, ¿sí? Claro. Hay quien va a decidir hoy, por ejemplo, si va a la escuela, tendrá que decidir hoy, pues si hace calor, pues no lleva el uniforme y lleva un short. Claro, sabe que esa decisión va a tener un resultado, porque si lo caen en la escuela con short y no con uniforme, pues va a haber un castigo probablemente. Así es nuestra vida, ¿sí? A través de decisiones necesarias o urgentes. Y todos los días tomamos decisiones, todo, en cualquier momento. El tomar la decisión de qué quieres desayunar. ¿Quieres desayunar sano? ¿O quieres desayunar rico? Porque para muchos desayunar sano no es desayunar rico. Para algunos desayunar sano es muy rico, ¿sí? Entonces depende qué es la gente cómo lo maneje. Y ahí entra otro factor, ¿no? De cómo nos levantamos hoy para tomar decisiones en la vida. La autoestima, el cómo me siento conmigo, qué tan importante soy yo para tomar decisiones a favor mío, o al revés, ¿no? Cuando yo dependo y necesito que los demás crean, piensen, eh, necesito el reconocimiento de los demás, entonces ya no me intereso y las decisiones van a estar en función a los demás. Excelente, maestro. Está entrando ya en materia y me parece bastante maravilloso. Tomo nota de algunos puntos que usted está comentando. Y pues bueno, le manda saludos Elia García, dice saludos al doctor Sergio. Gracias. Elia García, de Hospital del Valle. Gracias, Elia, por La estar señora Elia, sí, la conozco, presente. es enfermera. Muchas gracias, señora Elia. Pues bueno, vamos a dar inicio. Primera pregunta, nos vamos a ir suave y le vamos a ir metiendo primera, segunda, tercera, a ver hasta dónde se permite. ¿Le parece? Perfecto. Ok. En la vida, todas las decisiones son importantes. Te decía hace un momento, sí, todas las decisiones son importantes porque el concepto de decisión tiene el objetivo de una acción, hacer que se resuelva algo, ¿sí? Ese es el objetivo de la decisión, hacer que se resuelva algo. Entonces, te decía en su momento, cosas tan insignificantes para muchos o tan importantes para muchos como es un desayuno, ¿sí? Y tienes que tomar la decisión de si vas a desayunar bien o no. Hay quien toma la decisión de desayunar muy fuerte porque no sabe si va a comer o no sabe a qué horas va a comer. Por eso toma la decisión de algo muy fuerte. Hay quienes, sabiendo o por cuestión cultural, nada más su desayuno es un café express y una galletita y listo, ¿no? Se levantan a las 8, se lo toman y a trabajar, y ya como a las 12, a la 1, ya es la hora del lunch, ¿sí? La hora de la comida fuerte, y entonces ya, o su almuerzo, ¿sí? Que para nosotros ya casi es comida. Entonces, esas decisiones tienes que ir tomando en el trayecto, tienes que tomar, depende de la hora que salgas, imagínate, se te hizo tarde, tienes que tomar la decisión, tomas taxi, te vas en camión, te vas caminando o te vas en tu vehículo, hay mucho tráfico, Oaxaca, que de repente tienes que preguntar si están tomadas algunas calles o no para tomar la decisión. ¿Qué haces? ¿Sí? Entonces, en cualquier y en todo momento estamos tomando todos decisiones, ¿sí? Excelente. Sí, eso es cierto. Dijo algo aquí y tiene que ver con un tema, yo a todo le veo cara de metodología, perdón. Si no se acciona, porque usted dijo, si yo tomo una decisión es porque lo voy a hacer, pero Sí, si sí. no lo acciono, es decir, si no lo ejerzo, entonces no decidí. ¿No? Bueno, si decidiste no tomar ninguna decisión, dejar azarosamente la situación, que es Pero, diferente. pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay personas que decimos, ya decidí hacer esto, pero después No lo haces. resultó que no lo hizo, ¿Mm? Ya pero tomaste en otra realidad ahora decisión, sí lo había decidido. pero tomaste otra decisión, porque llega un momento en que de todos modos el cerebro te recuerda que ya habías dicho que ibas a hacer algo. Ok, Y entonces en ese instante ya lo valoras en función a lo que está sucediendo en el día, y en ese instante dices, no, así, por dentro dices, no, es suficiente porque ya es una decisión.
Muy Entonces, diferente, muy diferente tomó cuando otra se te decisión, olvida. Cuando se te tomó olvida. otra decisión. Sí, sí, tomaste otra decisión que minimizó la primera. Es muy diferente cuando se te olvida, ¿sí? Porque ya tenías tomado una decisión, pero ahora, ¿sí? El olvido hizo que no ejercieras esa decisión, que es Pero sí diferente. hay olvidos, maestro. ¿Perdón? Pero sí hay olvidos, así, literal. Sí, sí existen Sí, los olvidos. el Sí. inconsciente te juega cosas increíbles. Ok. Lo juega increíble, sí, sí. ¿eh? Por ejemplo, yo tenía cita médica este lunes que pasó en el Seguro Social. A las 5 de la mañana vi mi tarjeta y dije, ah, sí, cierto, me toca hoy. Chum, lo olvidé por completo. Por completo. Ya en la tarde me acordé, cuando me senté nuevamente en el escritorio, que tenía yo, que tuve cita y no asistí a ella. Sí, 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 hay olvidos, hay olvidos. Maestro, hay una pregunta que quiero hacer y nos saluda Cita Twin también. Dice maestro Jaime, maestro José Sergio, qué gusto escucharlos. El gusto es nuestro, el gusto es mío. Bienvenida. Eh, ¿Cuáles son las decisiones más importantes que deberíamos tomar en la vida? Las decisiones más importantes que debemos y que tomamos en la vida son las que tienen que ver con nuestra felicidad, con estar bien nosotros, con sentirnos bien nosotros. El gran problema es la forma en que fuimos criados, ¿sí? Porque es así la palabra exacta, criados. No fuimos educados, sino criados, bajo ¿cómo se llama? ¿Cómo lo puedo decir? Sin tener la capacidad, nunca nos educaron a tomar decisiones, ¿sí? Por nosotros, para sentirnos bien. Normalmente siempre nos dicen, no nos dicen, si te gusta el señor que vamos a conocer, lo saludas, si no te gusta, no, sino te obligan a saludar, ¿sí? Te obligan hay gente que es grosera y de todos modos tú le tienes que pedir disculpas, y te obligan a pedir disculpas, ¿sí? Entonces, desde muy pequeños nos han educado a no decidir por nosotros, para nosotros, por bienestar nuestro, sino siempre en función a la gente, al entorno, a los demás, ¿sí? Y de ahí se derivan situaciones de personalidad muy complejas, ¿sí? Como el obsesivo compulsivo, por ejemplo, ¿sí? Oh, ya. Que él vive única y exclusivamente para agradar, ser perfeccionista para agradar a los demás. Me surgen varias preguntas alternativas, entonces, este concepto, desde como usted lo está viendo, de educarse la persona, ¿no? De estar en un proceso de acompañamiento por los padres, los abuelos, quienes les toca educarlos, tendría que ver con un tema de descubrirse a sí mismo, ¿no? A su naturaleza. Sin embargo, dijo algo que me parece bastante interesante, que las decisiones más importantes tienen que ver con la felicidad, con sentirnos bien. Pero si ese sentirse bien es un aparente sentirse bien, ¿qué está Esa es la pasando? diferencia. Es que esa es la diferencia. Cuando nos educan bien, cuando nos educan en que somos importantes y que nosotros debemos tomar decisiones por nosotros sin perjudicar a los demás, fuimos bien educados a pensar en nosotros y automáticamente en pensar en los demás, en no hacerles daño, ¿sí? El problema está en que cuando se simula que se nos educa, pero no se nos educa, ¿sí? Entonces seguimos tomando decisiones en función a los demás. Sería como una actitud también democrática, ¿no? Estoy entendiendo, algo así los valores democráticos, como lo dice Maslow, por ahí va el asunto. No tanto porque lo que pasa es que entendamos, nadie nos enseñó a ser padres y el modelo que estamos usando, el modelo que la gran mayoría usamos es el modelo de donde venimos.
Por eso aún sigue existiendo, imagínate, en pleno siglo XXI sigue existiendo la violencia física, la violencia en las 5 formas que hay de violencia infantil, que esta es a menores de 12 años. Entonces, imagínate, ya está catalogada hasta en 5 formas, por ahí dicen que hay una sexta. Eh, las formas de violentar a un niño, ¿sí? Para que aprenda, obedezca, se le condicione, se le adiestre, se le amaestre, para responder al entorno, ¿sí? Y entonces, cuando el niño va a aprender a decidir, a tomar buenas decisiones, si ha vivido educado en la violencia, y ha vivido educado, forzado a depender de lo que los demás piensan de él, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, frases tan célebres como la que dice la mamá: debes andar limpio porque si no, ¿qué va a decir la gente de mí? Que tienes una mamá sucia, ¿sí? Debes comerte todo porque ¿qué van a decir de mí? Entonces, para que no digan de mí, tú eres mi representante y aunque no me guste el brócoli, me lo tengo que comer porque si no, ¿qué van a decir los demás de mi mamá? ¿Sí? Y Claro. entonces tendré que tomar decisiones en mi vida desde muy pequeño pensando en los demás, no pensando a mí. O sea, a mí me gusta el brócoli, pues desde muy pequeño me habituaron a comer brócoli, pues me lo como y lo disfruto, hasta como botana, ¿no? Pero digo, si me enseñaron a comerlo por obligación, entonces va a llegar un momento en mi vida, sobre todo a partir de los 12 años, 11, 12 años, que es la pubertad, cuando el sujeto empieza a entender que ya puede tomar decisiones más complejas en su vida, a pesar de sus papás, y por eso es catalogada la adolescencia como la etapa de la rebeldía. Es, eh, a ver, maestro, por ejemplo, el niño no es responsable de sí mismo, por eso tiene educadores, ¿no? El niño va a aprender desde que nace, está aprendiendo, ¿sí? Pero no es responsable de sí mismo. No es porque todavía es dependiente durante los Exacto, primeros 2 años de vida, es dependiente del adulto. exacto. Pero entonces el niño, no lo dijo usted así, pero yo entendí esto, que las decisiones que toma el infante, inclusive ya llegando a la pubertad, tiene que ver con descubrirse a sí mismo y conocer al mundo, hablando de un Exacto. adulto Sí, sano, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ok, entonces, Por eso encontramos una enorme diferencia entre la gente que vive en comunidades y la gente de la ciudad. Porque la gente que vive en comunidades educa a sus hijos en la libertad, pueden ir, venir en el campo con cuidado, les enseñan, no los van cargando, no los van sobreprotegiendo. El niño de 4 años ya va con el papá a acompañarlo al cerro para traerse su paquita de leña, para cooperar en la casa, acompaña al papá, o sea, hace cosas a los 4 años, imagínate ya el de la ciudad, no. Sí, que me causa un asombro, es clásico el 30 de abril cuando ahorita no sé todavía si los haya, cuando había esos campamentos en los jardines de niño, me llamaba mucho la atención que era nada más una noche la que tenían que pasar los niños fuera de casa y estaba la hilera de coches afuera de la escuela esperando a ver si algo pasaba en la escuela que le pudiera ocurrir algo malo a sus hijos, ¿no? Imagínate a qué grado de obsesión, de sobreprotección caemos, que no dejamos a los hijos crecer en la libertad, claro. Sí, ¿sí? y esa libertad es una libertad cuidada, ¿no? Porque al final los adultos son quienes son ¿Sí? responsables. Porque en la libertad automáticamente el niño puede empezar a decidir bien. En la Claro. libertad. Eso lo dice, no lo digo yo, lo dice alguien que admiro demasiado, este, el que escribió Summerhill, ¿sí? Alexander, Alexander Sutherland Neill. Él, por ejemplo, lo dice, en la medida en que un niño experimenta la libertad, son mejores las decisiones que toma en su vida. inclusive ha habido casos, ¿no? De padres que les dan la libertad a sus hijos
Y entonces los hijos dicen, es que no pude hacer lo que quería porque tenía yo mucha libertad, ¿no? Es como, como ese choque, pues, ¿no? Es decir, tenía yo la libertad de hacerlo, pero no lo hice. Pero es que la libertad se la dieron cuando ya lo habían adiestrado y amaestrado. Y entonces ahora le dicen, ahora tienes libertad, pero ya tenía ese yugo de querer obedecer al entorno social. Muy diferente cuando desde muy pequeño al niño se le lleva de la mano a tener responsabilidades. Desde los 3 años ya tiene responsabilidades en casa, el aprender a tender su cama, aprender a arreglar su cuarto, levantar juguetes, regar plantas, echarle una barridita al patio, a la calle, lo que quieras. Eso es responsabilidad. Cuando el niño es educado con responsabilidades y en libertad, ¿sí? Algunos van a decir, ¿por qué con responsabilidades si la libertad es muy diferente? Lo que pasa es que la libertad es decirle al niño que tiene responsabilidades y que él puede hacerlas cuando él quiera, pero lo único que no es sujeto a debate es si las va a hacer o no, tiene que hacerlas. Claro. ¿Sí? Porque es parte de la responsabilidad de pertenecer a un hogar. ¿Sí? Ahora, él decide a quién los hace. En ese sentido, el ser humano, ¿cuándo sus decisiones van a empezar, o sea, a qué edad sus decisiones van a empezar a tener sus propias consecuencias? ¿13, 15, 18? Desde temprana edad, el niño ya decide muy temprano, ya, por ejemplo, él decide, la mamá le dice, tienes que llevar suéter, vamos a salir fuera. Ya lo dijo la mamá, ¿sí? Y tiene que enseñarle a ser responsable de sí mismo y entonces debe, si él no agarra el suéter, no quiere llevarlo, adelante. Al rato va a tener frío y él va a estar titiritando de frío y le va a decir, mamá, tengo frío, y la mamá le dijo, yo te dije, ¿sí? Te di la elección y tú decidiste no traerlo. Desde los Pero 3 la años. mamá normalmente va a hacer algo para cubrirlo. Es que ese es el problema. El problema es que entra la sobreprotección de la madre y entonces, exacto, ¿cómo va a aprender bien el niño que la decisión que tomó fue inadecuada? ¿Sí? Pues tendrá que experimentarla bien, ¿sí? Y entonces esa mamá le dice, lo siento, y como va, se aguanta el frío y cuando llega a su casa, ahora sí, la siguiente vez que la mamá le diga, suéter porque va a ser frío. Ah, pero ni de por favor se le olvida, se la amarra en la cintura a ver qué hace. Pero él ya experimentó y ahora acaba de tomar una decisión, ya muy corta edad, Jaime. ¿Sí? Pero los papás, el problema es que cuando estamos los padres en ese concepto de sobreprotección, no entendemos esto de repente. Nos cuesta trabajo. Hay algo muy interesante aquí porque evidentemente tendríamos que, o nos estamos refiriendo aquí a padres que tienen un nivel de desarrollo mayor, ¿no? Es decir, que van a dejar que su hijo se caiga, su hija se tropiece en un entorno de seguridad, ¿no? Es decir, no lo va a cubrir, no se va a enfermar, no se va a morir. Pero normalmente los padres no pueden hacer eso, o sea, les cuesta. En ese sentido, maestro, quiero tocar un punto que me parece importante, ahorita que yo le preguntaba cuáles eran las decisiones más importantes que tomamos en la vida. Sí quiero hacer énfasis en esto, la decisión de qué voy a estudiar. Hay personas adultas, se están conectando más, bienvenida, profesora Leti López, qué gusto tenerla aquí en vivo con nuestro José Sergio. Ahí, en el humanismo, maestro, en la línea humanista a la cual yo pertenezco, consideramos que en la edad adulta, la plataforma profesional, o mejor dicho, sí, la plataforma profesional va a ser el sustento del desarrollo de las demás dimensiones de la vida. Por ejemplo, voy a poner algo muy simple. Hay personas que descansan sábado y domingo porque su plataforma profesional se lo permite, ¿no? Pero ellos no pueden decidir descansar lunes o descansar miércoles o descansar viernes. O no pueden decidir trabajar en otro horario porque realmente la plataforma profesional o laboral es lo que está decidiendo, ¿no? Es lo que está dirigiendo el resto de sus otras áreas de vida. Entonces, hay muy poca conciencia, y lo digo porque yo he sido también profesor universitario ya por algunos años,
en realmente empezar a gestar una visión de lo que implica el desarrollo profesional, porque muchas de las enfermedades, muchos de las frustraciones, muchos de los sinsabores comienzan a llegar en esa vida adulta y que tiene que ver precisamente con la plataforma profesional. No sé si logro explicar el planteamiento. Sí, 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 sí. Recuerda que todo individuo tiene una historia, ¿sí? Y esa historia, en la gran mayoría de los casos, se escribe a nivel familiar. Imagínate que desde pequeño a alguien le empiezan con la clásica pregunta estorbosa de al niño cuando va en el kinder si ya tiene novia, ¿sí? Desde ahí empiezan a meterle la idea de la importancia y lo necesario que es tener novia. Pero también desde el kinder ya le empiezan a decir, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Sí? Desde ahí se le empieza, y ya él tiene que tomar, bueno, empieza a darse cuenta que tiene que tomar una decisión en su vida que quiere ser grande. Pero el problema está en que desde ahí empieza el adulto, padre, madre, abuelos, tíos, a ejercer su autoridad y a meterse gradualmente en esa vida para que se tome la decisión. Y de repente dicen, es que él no está a debate, él tiene que ser médico, porque su bisabuelo fue médico, su abuelo fue médico, yo soy médico, y él tiene que ser la cuarta generación de médico. Vas a ser médico, hijo, vas a ser un gran médico. Y le vendemos la idea a ese hijo desde muy pequeño de que él va a ser médico y va a ser muy buen médico. Y mira, es más, se te va a quedar la clínica, porque después de mí, esta era la clínica era de tu abuelo, me la dejó a mí, ahora te la voy a dejar yo. Y entonces ya le planeamos la vida. Adivina qué decisión va a tomar cuando esté en preparatoria, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo entonces, porque el adulto tiene el privilegio de responsabilizarse de sí mismo, pero no lo sabe o no sabe cómo ejercer? Pero ¿cómo ir configurando todo esto para que la persona comience a visualizar de qué se trata eso a lo que se va a dedicar? Yo hace unos días reflexionaba que el tomar la decisión de lo que nos vamos a formar profesionalmente, una licenciatura, una carrera, no solamente es para dedicarnos, sino que va a ser el lente a través del cual nosotros vamos a conocer el mundo, una parte del mundo. La verdadera responsabilidad del adulto como padre para que un hijo tome una decisión que le va a afectar los probables 40, 50 años más adelante en su vida, porque eso es lo que va a ejercer a veces su carrera. Y la responsabilidad del adulto es que desde que vaya en secundaria, terminando tal vez bueno, a la mitad secundaria, terminando secundaria, ya empiece a rodearse de gente y de ambientes laborales, o sea, que vaya de visita, que vaya a conocer, por ejemplo, de repente que es un hospital, de repente eh, que es un ingeniero y que hace un ingeniero civil, que hace un arquitecto, que hace un abogado, que hace lo clásico, que hace un arqueólogo, que hace un antropólogo, que hace un psicólogo, que hace, o sea, ir teniendo contacto directamente con las profesiones, digo, te estoy hablando de las clásicas, ¿no? Sí, pero hay, por ejemplo, en ese instante, por ejemplo, de carreras como el de diseño, como comunicación, o sea, y de ahí sí puede surgir de estar en contacto con tantísimas profesiones o con tantísimas actividades profesionales, no profesiones académicas, sino profesional me refiero a saber hacer algo, tener un trabajo que le permita ganar un buen dinero, y no exactamente por el grado académico que tiene, ¿no? Sí, entonces, ahí digo, si de repente se le antoja ser plomero porque se da cuenta que puede tener una entrada, un ingreso mínimo de 800 a 1,500 pesos diarios por poner una taza de baño, por arreglar, por hacer, hasta. Digo, porque en este instante, o sea, si pones a los muchachos a esto, claro, para muchos hay un gran conflicto y en este instante es un gran conflicto porque los padres no están ejerciendo exactamente esta labor, enseñarles el mundo de verdad. A mí me ha llamado mucho la atención que la gente grande como yo
está generando comentarios sobre que va a haber un grandísimo problema en la siguiente pandemia, porque entonces va a haber pura gente metida en computación, metido en medios electrónicos, que no va a saber nada de medicina y no van a saber nada de muchas cosas que se Wow. necesitan en este instante, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante. Esta idea le pone trabajo a la educación secundaria y a la educación media superior, ¿no? Como empezar a vincularse con entornos profesionales, con entornos laborales, y es algo que se narra en Summerhill, ¿no? Precisamente, Alexander Nell creó una serie de talleres en donde los niños, ¿no? Las niñas iban experimentando, vivenciando, hasta que decidían en dónde quedarse. Pero Sí. hay una cita de Kant que a mí me encanta. Dice que de la ignorancia se trasciende el conocimiento a través de los sentidos, ¿no? O sea, de vivirlo, de experimentarlo. Entonces vamos a poder generar una opinión. Este tema, profesor José Sergio, de la plataforma profesional, para mí es en verdad interesante, importante y es un tema de urgencia. Y le voy a explicar por qué. Yo trabajo con adultos. Entonces, hay una gran problemática en cuanto que las personas, eh, por esa falta, y no les estoy quitando en ningún momento su responsabilidad, pero esa falta de acompañamiento no decidieron acorde a su propia naturaleza, acorde a sus propias potencias, acorde a sus intereses más genuinos. Pero como el tiempo es breve, me quiero pasar a otra pregunta. ¿Qué onda con las decisiones amorosas, con las decisiones de pareja? ¿Es una decisión importante esa o no es una decisión importante? Es una decisión básica, ¿sí? Primero, Básica. sí, básica. O sea, porque primero, lo que hemos estado observando en el vivir diario dentro de un núcleo familiar, si nos tocó la ventaja de vivir con padre y madre, ¿sí? Entonces, te puedes dar cuenta desde muy pequeño todo lo que hace un padre y lo que hace una madre, ¿sí? Y la importancia que implica vivir acompañado, ¿sí? Si vivimos en algún momento dentro de un núcleo familiar donde no hay esta parte, ¿sí? Alguno de los dos falta, el padre o la madre, ¿sí? Entonces también se necesita, empiezas a observar que es necesaria, o al revés, no es necesaria, no se necesita, no se quiere, ¿sí? Porque no sirve para nada. Tú viste que no era necesaria en la vida del papá o no era necesaria en la vida de la mamá. Por eso hay sujetos que no necesitan tener pareja, ¿sí? Tiene mucho que ver, la historia personal se va formando, el hoy se forma a través de la historia personal, ¿sí? Y entonces la decisión de tener pareja o no, el problema está en que no se escoge tener pareja, ¿sí? Sino nosotros decidimos que gradualmente, en función a conocer a alguien, podemos establecer un vínculo que gradualmente vamos a convertir en una relación de pareja de mutuo acuerdo y empezaremos a construir una pareja, ¿sí? Que es muy diferente. Ok, a ver, maestro. Usted lleva más de 3 décadas en este tema de la intervención psicoterapéutica Sí. y al mismo tiempo lleva dando clases en educación superior. No quiero hablar de porcentajes, pero ¿qué tan frecuente es que las personas digan que no tomaron una buena decisión en su elección de pareja? Es muy elevado porque la gran mayoría toma la decisión. Las decisiones de tener pareja son muchísimas variables las que intervienen, muchísimas. Desde la situación económica, o sea, porque a alguien le conviene casarse o estar junto a alguien por una cuestión económica, social,
política, cultural, hasta religiosa. O sea, me ha tocado que porque el muchacho va a ser pastor y eso le automáticamente le va a hacer mejorar su vida económicamente, pues conviene casarse con él, ¿sí? O sea, de ese nivel he escuchado los comentarios. Entonces, es multifactorial la forma en que la gente decide tener pareja. ¿Para qué la quiere? ¿Sí? El problema es que la gente no fue educada pensando en sí mismo primero, en quererse llamarse, para compartir ese amor con el otro, ¿sí? Y empezar a construir una relación de pareja. Porque el problema está en que yo quiero tener una pareja, ese es el pensamiento más común, pero la quiero con estas y estas y estas y estas y estas características, ¿sí? Como si fueras al mercado o como si fueras a hacer un pedido, ¿sí? Y entonces pides ciertas características, ¿no? Entonces, el problema es cuando de repente no trae como dos o tres características que quieres, entonces empiezas a tener problemas porque pues, ya no te complementa, ya no es lo que querías, porque estás construyendo una relación de pareja como te enseñaron tradicionalmente, no como verdaderamente se debe hacer. Se podría decir que ahí se están tomando decisiones en la crisis, ¿no? En la crisis, sí, porque el sujeto no está siendo verdaderamente honesto, primero porque ni siquiera sabe, ¿sí? Nunca tuvo la oportunidad de saber que puede construir una relación de pareja, ¿sí? La gente piensa que encontró a su media naranja porque se parecen en muchas, son compatibles en la gran mayoría de cosas, o al revés, ¿no? No son compatibles, pero se atraen muchísimo físicamente, uno tiene lo que el otro le gusta, ¿sí? Hay quienes se casan porque la muchacha es increíblemente bonita, pero pues, no se le imagina cómo va a ser dentro de 25 años, entonces ya no le va a gustar, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a parar todo ese supuesto enamoramiento? Pues pasó a la historia porque ya no es lo que él quiere. En cambio, cuando alguien construye una relación de pareja, interviene algo físico, interviene lo intelectual, interviene lo afectivo, es multifactorial, porque vas conociendo al otro, pero lo vas respetando también como es, y eso es lo que hace atractiva la relación de pareja para seguir construyéndola. Cuando hay estabilidad, y yo sé que usted va a abordar un poco más este tema en el taller que va a dar maestro en el instituto acerca de aprendiendo a tomar decisiones en la vida. Este tema de la elección, de la decisión de pareja y de la construcción, porque además es un tema de construcción, que construir es cansado, maestro, y costoso. Escuché una configuración que me pareció bastante interesante y que tiene que ver con la estabilidad. A ver qué piensa usted. Se logra comprender cuándo es que yo tengo un proyecto, que la otra persona tiene un proyecto, es decir, ya estamos hablando de dos proyectos, y que tenemos un proyecto juntos. Entonces, en una pareja hay tres proyectos, el tuyo, el mío y el nuestro. ¿Sí? ¿Qué opina de esto? Pues es lo correcto, exactamente, eso es lo correcto porque eso es construir una relación de pareja. Yo apoyo a mi pareja para que ella se realice en su vida y en su proyecto. Entre los dos nos apoyamos para realizar el proyecto como pareja de lo que nos gusta hacer y tener, y me siento apoyado por mi pareja para lograr los objetivos que yo me he planteado, que yo le platiqué que quería y me dice, pues sí, esto se puede poco a poco y lo podemos hacer así, así, y perfecto, ya encontramos la solución a lo mío, ahora vamos con lo tuyo. ¿Qué quieres hacer? Es que a mí me gustaría esto y esto, perfecto, lo podemos hacer de esta forma, listo, ¿sí? Y ahora, ¿qué queremos en conjunto? Sí, es que a mí me gustaría, ¿qué te parece? La casa la quiero pintar de un color azul muy suavecito, claro. Y dice él, sale, me gusta, fíjate, pero es que sale muy caro y si nos lo echamos en fin de semana tú y yo, nos ahorramos la mano de obra.
Y es que yo no sé pintar. Ah, ok, yo te enseño. Yo sí sé pintar, yo te enseño, tomamos y lo hacemos gradualmente. Y lo que vamos a pagar de mano de obra automáticamente nos sirve para comprar 2 cubetas de pintura. Perfecto. Acaban de tomar una decisión de pareja y ya están construyendo relación de pareja. Qué Digo, te lo bonito. hago práctico, te lo hago muy práctico. ¿Sí? Yo creo que de eso se trata porque creo que nuestro presente es la suma del cúmulo de decisiones. Y como Sí. hablábamos en un inicio, afuera del aire, es la mayor parte de las decisiones no son reflexionadas, no son pensadas, no son conscientes. Voy a regresarme a otro punto porque lo que estoy haciendo es abrir puntos. Sí, sí. Es cuando las personas van a renunciar a un trabajo o están hartas de un trabajo o ya no la satisfacen, normalmente toman decisiones en la crisis, pensando que el escenario que viene, que es una ilusión, va a Sí. ser mejor. Y resulta que no es cierto. ¿Qué pasa Pero ahí, es una maestro? decisión. Pero es una decisión que va a tomar. En la situación de crisis tienes que checar, no se toma a la ligera. En la situación de crisis, de todos modos debes buscar información, de todos modos debes consultar a quien pudiera ser alguien que te pueda orientar y guiar. En la crisis tienes todavía la opción de poder verificar, checar qué puede pasar. Es más, qué es el peor escenario que puede suceder, ¿sí?, al tomar una determinada decisión. Y sobre todo, cuando vas a tomar una decisión exactamente en este momento tan fuerte, eh, también tener el plan B y el plan C, ¿sí? Hace unos días, aquí en el instituto participo en algo que se llama sesiones de crecimiento, los días miércoles. Y estábamos platicando acerca de esos desiertos, de esas incomodidades, de esas dificultades que se presentan en la vida, ¿no? Como parte de la cotidianidad, porque el terreno no es planito. Sin embargo, había un comentario interesante que ya lo hemos abordado en otros momentos, que es que en nuestra cultura nos estamos acostumbrando a aprender a partir de la pérdida, es decir, a partir del fracaso, a partir de tomar malas decisiones, y nos vamos acostumbrando. Tan es así que hay un dicho que dice que el ser humano es el único animal que tropieza con la piedra La misma piedra 2 veces, ¿sí? y más, ¿no? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Podríamos romper con ese constructo? ¿Podríamos romper con ese paradigma de estar aprendiendo a través de únicamente el sufrimiento? Lo que pasa es que tendremos que romper desde ese concepto. El hecho de no lograr lo que quieras no se llama fracaso. Yo lo llamaría aprendizaje. Y entonces cuando ves las cosas desde otra perspectiva, ya entonces empiezas a tomar decisiones también con otra perspectiva. El sujeto que todos los días se levanta con un pensamiento positivo, las decisiones que va a tomar pueden ser mucho mejores que cuando te levantas con un pensamiento negativo, pesimista, ¿sí? Por eso es muy, muy, muy importante que aprendamos a transformar ese pensamiento y esa forma en que nos educaron, en el pesimismo sobre todo, de que cuando, por ejemplo, mis pacientes llegan y me dicen es que fracasé, me divorcié y fracasé. No, no es fracaso, no es fracaso, ¿sí? Es una experiencia, porque ahora, en la segunda oportunidad que tenga posiblemente de tener una pareja, no va a cometer los mismos errores, no los va a volver a cometer, es difícil. Quiere decir que no aprendió, Ah, ok. ¿sí? Entonces, es como resignificar esa experiencia. Exacto, sí, sí, No sí. toda la gente aprende de la... Yo hago una división, maestro, a ver si usted está de acuerdo y a ver qué opina el público. La experiencia es cuando se aprende a diferencia de la vivencia. Es decir, gente tiene muchas vivencias, pero de ahí que las reflexione, las resignifique, hay una brecha bastante grande. Sí, el aprendizaje, la vivencia es estar, pero hay situaciones en las que no son trascendentes y no te marcan.
a diferencia de el aprendizaje. El aprendizaje te dice que esto te puede servir más adelante y lo vas a recordar más adelante, porque en muchas ocasiones cuando estás platicando con la gente, lo primero que dices es que yo me acuerdo que una vez, y entonces cuando platicas eso es una experiencia y la estás transmitiendo porque a ti te pasó algo similar, parecido o idéntico, ¿sí? Y estás diciendo lo que pasó para reforzar lo que están diciendo o para decir o tener otro punto diferente de vista de lo que se está hablando. Sí, pero está en función a tu experiencia. Sí, pero el pero está en que si no ha aprendido el sujeto, va a seguir valiéndose de lo que piensan, opinan y creen los demás. Te puedes dar cuenta cuando la gente está segura de lo que habla por las frases que utiliza. Cuando la gente dice, es que yo pienso que, quiere decir que nada más lo piensa, pero ni siquiera lo ha consultado y lo ha visto. Sí, es que Claro. yo creo que, es que también está suponiendo nada más las cosas, ¿sí? En cambio fíjate que lo leí, lo vi, ¿sí? Estuve comentando con algunas personas que saben de esto y obtuve cierta información. Es muy diferente cuando te apoyas en algo para que hagas valer tu aprendizaje. Pero cuando la gente dice, es que yo creo que, yo pienso que, hace un momento alguien, todavía a estas alturas del partido, hay alguien que todavía me salió a mediodía, con que eso del COVID era una patraña, es una verdadera mentira con la que nos han engañado. Digo, después de que se murieron no sé cuántos millones de personas, todavía hay gente que sigue dudando de la existencia del COVID, pero bueno, sí, o sea, no sé en qué planeta vive, pero digo, me parece muy extraño que siga existiendo gente que no cree en ese concepto, ¿no? O sea, que afortunadamente no le haya tocado y no haya tenido familiares o gente cercana que lo haya padecido, me parece extraordinario y muy bueno. Pero hay gente que es diferente. Entonces, maestro, esto tiene que ver con conocimiento, con irse Exacto. educando, ¿no? Sí, exacto. Es decir, si yo no retomo la responsabilidad, el privilegio de educarme, entonces mis decisiones no van a ser tan acertadas, tan bien dirigidas, ¿no? Y entonces aquí ya no cabe el punto de decir, es que yo no sabía. No sé si me explico, Sí, porque voy a saltar aquí a otra parte que me parece importante, que es la salud. Nosotros podemos decidir tener buena salud. por supuesto. El problema, vuelvo, regreso a la misma historia nuestra, ¿sí? Y recuerda que se nos enseñó a comer en casa, aprendimos en casa y desarrollamos el hábito de lo que aprendimos en casa. Entonces hay gente que todo, por ejemplo, ya ahorita yo ya rompí ese concepto, pero yo fui educado en que los huevos hacían un daño gigantesco porque te elevaban el colesterol y muchas cosas, ¿no? Pues digo, afortunadamente gracias a los estudios actuales te pueden comprobar muy bien que es una verdadera mentira, ¿sí? Después descubro que decían que la manteca de cerdo era lo más nocivo que hay en este mundo y resulta que lo que hicieron fue a través de la mercadotecnia vendernos aceite, ¿sí? Comestible hecho a base de sustancias químicas del petróleo, porque obviamente para los industriales les convenía y nos metieron la idea de que la manteca de cerdo era mala, y resulta que no, exactamente no es mala, ¿sí? Es un alimento nada más. Y así, entonces, ahora imagínate, la gente hemos sido educados, imagínate esa familia en donde el papá no tiene, eh, es que no puedo hablar de un grado de estudios porque lo hay en todos los niveles, pero imagínate a alguien que aprendió en su casa a que todos los días se consume una Coca-Cola en la casa, ¿sí? Y hay familias, yo aquí lo veo en mi colonia, hay familias que todos los días, económicamente no están bien, pero todos los días se toman una Coca-Cola familiar en casa. Se consumen tortillas, por ejemplo, 2 kilos todos los días, 2 kilos de tortilla de máquina de aquí, y así, ¿no? O sea, son los hábitos. Y si de repente preguntas, platicas, hábitos alimenticios, obviamente no. La gente está acostumbrada a satisfacer su antojo. Sí, yo lo veo con mis alumnos, nada más por curiosidad siempre les pregunto, ¿y qué van a desayunar?
y alguien dice, a mí se me antoja una tlayuda. Imagínate desayunarse una tlayuda. O hay quien dice, yo me voy a echar 3 quesadillas. Sí, sus molotes, sus tacos, híjole. Imagínate lo que va a desayunar. Esa es una decisión arraigada en familia, primero, porque lo aprendió, y segundo, una mala decisión porque no le enseñaron a pensar en sí mismo primero, en su salud y en su cuidado. Yo no digo que no se deba comer, ¿sí? Pero es muy diferente a que sea parte del desayuno 3 veces a la semana. Y eso tiene que ver como con todo, ¿no, maestro? Hablando en el tema de salud, yo cuando rompo ciertos paradigmas, por ejemplo, de comida, y me independizo y regreso a casa, era inconcebible que yo tomara agua mientras todos, agua pura, ¿no? Mientras todos tomaban agua de sabor o poquita o lo que sea, porque ¿cómo vas a tomar agua de sabor, no? O sea, digo agua pura, viendo agua de sabor al menos. Sin Sí, sí, embargo, sí. creo, maestro, que eso es bien complejo porque el concepto de salud es bien amplio y tiene que ver con la siesta, con el descansar, con el no exponerse, ¿no? A situaciones delicadas, inclusive, que pueden atentar con la integridad física. Tiene que ver con hábitos alimenticios, con el deporte, ¿no? Hoy más en día se está fomentando mucho este concepto del deporte, pero también los índices de mortandad por enfermedades adquiridas van en aumento. También el índice por situaciones de salud no favorables va en aumento. ¿Dónde tendríamos que trabajar con más fuerza? ¿En el sector salud, el gobierno? ¿Qué tendríamos que hacer? Fíjate que yo siempre he dicho que la raíz de absolutamente todo está en la familia. La familia es la que va a decidir y está formando al sujeto del futuro que va a trabajar en lo religioso, en lo político, en lo económico, en la educación, en lo profesional. Está formando a ese próximo ciudadano. Entonces, es la familia la responsable. Lo que yo he detectado a través de todos estos años de trabajo en consulta es la no responsabilidad, ¿sí? Y eso se van a enojar mucho cuando lo escuchen. La no responsabilidad en la crianza de los hijos. La gente piensa que criar un hijo es, desde la perspectiva del hombre, aportar el dinero necesario y suficiente para que pueda vivir bien y cómodo su hijo, ¿sí? Eso consideran que es, y las señoras piensan que educar a un hijo es adiestrarlo a un horario de comida, a que cargue la ropa limpia, a que tenga hábitos, ¿sí? Pero realmente no le hemos enseñado al sujeto a ocuparse de sí mismo, practicando a la hora de la comida, que es el mejor momento que puede existir en la relación familiar, el mejor momento que puede existir para abarcar lo que quieras y que los hijos aprendan todo, es a la hora de los alimentos, en el desayuno, en la comida y en la merienda. Son los mejores momentos. Se generan vínculos, ¿no? Sí, 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 es extraordinaria la relación, ¿sí? Y es donde los hijos aprenden mucho porque te voy a decir una técnica que yo empleaba con mis hijos y empleo con mis pacientes, que es una frase muy vieja que aprendí de mi madre, decía, te lo digo a ti, mi hijo, para que lo escuches tú, mi nuera. Si yo quería que mis hijos aprendieran algo, pero si se los digo directamente no les va a gustar, entonces lo que yo hacía era platicarlo con mi esposa y decirle, ¿qué crees? Fíjate que a consulta llegó alguien así y así y así, con esas características, fíjate lo que está haciendo. Hablamos de droga, hablamos de valores, de honradez, hablamos de todo lo que quieras en función a mis pacientes. Y así fue como yo me acuerdo muy bien que mis hijos aprendieron gradualmente muchas cosas que no tenían que hacer. Sí, digo, hay cosas que la verdad, digo, también por la inexperiencia, que como ser humano que soy, también la regué en la crianza con mis hijos. Yo, por ejemplo, no les inculqué un deporte, porque pues, el menos deportista era yo. ¿Sí? No les inculqué un hábito a la salud total, ya a determinado momento, ya que fui yo diabético, diagnosticado con el diabetes. Entonces fue cuando empecé a cuidarme y fue cuando ellos empezaron a aprender a comer y a estar metidos en el vegetarianismo. Sí, entonces mis hijos están metidos en el vegetarianismo, ¿no? Entonces, pero es
por una situación que aprendieron forzosamente, creo que les gustó, pero el deporte lamentablemente yo no se los fomenté. Esa es una desventaja que yo en la crianza cometí con mis hijos. Interesante, maestro. Yo no quiero ser pesimista. El poco tiempo que he intervenido en la psicología, he intervenido más en ambientes psicopedagógicos, perdón, en talleres de desarrollo humano, en crecimiento personal, me he dado cuenta que un porcentaje mayor es de las personas que toman decisiones en tiempos de crisis. Ya hablamos de la crisis en el diálogo pasado, pero ¿por qué se da esto, maestro? ¿Por qué nos afanamos por tomar decisiones emergentes, importantes, en tiempos de crisis? Por la adrenalina. O sea, es fantástico, digo, es emocionante a la mera hora estar tomando decisiones y dices, ching, pues de una vez cómo va, a veces así se toma una decisión, ¿sí? Y mucha gente, o sea, se espera y le da largas a una decisión hasta que de repente ya en el caos tiene que decidir, ¿es esta o esta? Pues dice, pues esta, ¿cómo va? Sí, entonces, así es como también fuimos educados dentro del ahí se va el mexicano, ¿no? No fuimos educados en la toma, en la planeación, por ejemplo, ¿sí? Nuestra cultura no es de planeación. Son muy pocas las familias que tienen el hábito de planear y incluir a los hijos en la planeación de muchas cosas, ¿sí? Yo en crecimiento personal, voy a decir dos cosas, a ver si las podemos empatar, maestro. En crecimiento personal, sugiero que si no vas a tomar una decisión, no estés pensando en ella, porque es como estar tirando tu energía. Es como estar focalizándote y vas a terminar cansado si no vas a tomar una decisión. Y la otra es que hago un análisis con que somos vasijas, pero usted hace rato dijo algo bien interesante, que todo depende de nuestra historia de vida. Cuando usted dijo eso, yo me saltó una pregunta que es, ¿dónde está el origen o la raíz de las decisiones? Porque lo que va sucediendo a través de la historicidad de la persona va fortaleciendo esta vasija, la va ampliando o bien le va causando fracturas. Si le va causando fracturas, cuando es adulto, llegan las cosas y va a haber filtración, va a haber fugas, ¿no? Se van a ir. Y ahí radica la responsabilidad del trabajo con nosotros de sanar esas fracturas, es decir, de sanarnos a nosotros mismos para que podamos, evidentemente, seguir avanzando. Entonces, usted como psicoterapeuta, y yo soy de la línea de la psicoterapia que usted ejerce, maestro, de su línea del pensamiento también, es ¿qué puede hacer la persona? ¿Qué oportunidad tiene la persona para restaurar? ¿O qué es lo que tiene que ser restaurado para que sus decisiones sean más pensadas, más reflexionadas, más acorde a un proyecto de vida ya establecido? Amarse, es la palabra exacta. Cuando empiezas a amarte, empiezas a darte cuenta lo importante que eres, que para comenzar vas a estar aquí un ratito pequeño, muy pequeño en esta vida. Y yo le llamo pequeño 70, 80 años. Para mí es un ratito, ¿sí? Te lo digo porque ya se me pasaron 59 años. Sí, he querido ya componer muchas cosas, porque yo estaba esperando más adelante, decía yo más adelante, ya se me pasaron, entonces, necesitamos aprender a amarnos, porque cuando empezamos a amarnos, empezamos a valorarnos, y cuando empezamos a valorarnos, empezamos a decidir cosas verdaderamente importantes para nosotros. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué se me antoja? ¿Qué me gusta? Y sobre todo, ¿qué me satisface y me hace feliz? ¿Sí? Y entonces tengo que tomar decisiones en la vida, pero esas decisiones ahora que voy a tomar porque me amo a mí mismo,
me tomo en cuenta primero yo antes que a cualquier otro, ¿sí? Sin esto ser el antecedente de meternos o lastimar a los demás, no, para nada. Entonces, un sujeto que se ama, lo que menos va a hacer es lastimar a los demás, ¿sí? Un sujeto que verdaderamente aprendió a amarse, lo que hace es empezar a pensar en sí mismo. Y esto va a generar el que pueda salpicar este bien tuyo, ahora salpicar a los demás, ¿sí? Esa mamá que hoy se levanta de buenas y muy tranquila, agradable, feliz, pues obviamente va a salpicarle a los demás en casa y los va a tratar bien y va a haber un desayuno fantástico, ¿no? Sí, pero si ella no se siente bien consigo misma y si va a amanecer con dolor de cabeza, va a estar con malestares, va a estar mal, 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 porque no ha buscado sentirse bien. El sentirse bien tiene que ver con un estado de salud complejo y completo, ¿sí? El desde pensar en el descanso, lo que hablabas hace un momento tú, pensar en el descanso, pensar en planear nuestro día, ligeramente planearlo para lo que queremos hacer, buscar la forma de que se haga y que todo eso que queremos hacer en el día realmente nos satisfaga. Porque cuando llega la noche y te sientas en tu cama y haces la recopilación de tu día, cuando sacas una sonrisa antes de acostarte, significa que estuvo brutal tu día y estás contento contigo mismo. Interesante esto, la sugerencia que nos escuchan, a ver si está de acuerdo el maestro, es, hay dos momentos, todos los momentos son importantes, pero hay dos momentos cruciales durante el día. El primero es cuando te despiertas. El primer pensamiento que viene va a ser parteaguas. Hay Sí, gente, yo lo he hecho en algún momento, que no, ¿no? La queja. sí, sí. Cuando te levantes, un pensamiento positivo, de agradecimiento. Así es. Y el último pensamiento con que te duermas, como decirlo de alguna manera, desconectes, ¿no? Porque el sueño no solamente se hizo para descansar, sino para acomodar información, para acomodar todos esos pendientes y ya el otro día, ya sé cómo hacerlo, ¿no? Pero eso se da en la noche. ¿Qué piensa de esto? Así es, exactamente. Así es, Jaime. El día lo comenzamos desde el momento en que te levantas. Lo primero que debes es agradecer que estás respirando, agradecer. Y de repente voltear a tu lado y que resulta que tal vez la persona que está junto a ti también está respirando y agradecemos. Y que la gente que vive en tu casa, afortunadamente, digo, está ahí, tienen techo, hay comida, hay trabajo, hay servicios, ¿sí? Entonces agradeces que llevas una vida de lujo, ¿sí? Y ahora echar a andar tu día con todo ese agradecimiento y en la noche agradecer que nuevamente estás en un lugar salvaguardado junto con tu familia en las mejores condiciones que tú mismo has propiciado tener para ti y automáticamente para ellos y con eso dormir tranquilamente. Excelente, maestro. Pues se nos fue la hora, se nos fue la hora. Qué rápido. Hablando de tiempo, se fue muy rápido. Quedaron algunos planteamientos importantes. El Yo quiero, taller, yo quiero comentar que vamos a tener un taller el 19 de junio con el maestro José Sergio, que se llama Aprender a tomar decisiones en la vida, ¿no? Aprender a tomar decisiones importantes en la vida, tanto en tiempos de crisis, ¿no? En tiempos de estabilidad, en tiempos de cuando se nos nubla, ¿no? La mente inclusive. Entonces, a mí me parece, maestro, que eh, nosotros una forma... tengo una pregunta, no quiero sin hacer esa pregunta. Si la respuesta es amarse, y que yo coincido, ¿por dónde se inicia? ¿cómo se inicia un amarse? Eh, cuestionándose, Okay. cuestionándose sobre uno mismo. Es que hay que aprender a amarse para después a aprender a recibir lo que lo aman a uno. Y cuando eso se complementa, se llega a un nivel de felicidad increíble. Hay gente que se ama, pero que no acepta
el amor de los demás y desconfía de la esposa, desconfía del esposo, por más que la señora, el señor se desvivan en detalles, ¿sí? El sujeto no cree que lo amen y entonces va a ser difícil amarse, porque si no acepta cómo lo aman los demás, tampoco se va a aceptar amarse, ¿sí? Entonces, debemos empezar por amarnos, pero una forma de también hacerlo es aceptar el que los demás nos aman y la forma en que nos demuestran que nos aman. De repente dicen pacientes, es que me cae gordo mi marido, dice la señora, es que todos los días es al trabajo mandarme un recado, deseo que estés bien, mi amor, ¿sí? Que tu trabajo se te pase rápido para que llegues a la casa. Dice, ¿por qué me manda esas cosas? ¿Sí? No ha aprendido a aceptar que es la forma en que su esposo la ama, ¿sí? Claro. Ella se siente vigilada y te podría decir muchas cosas. Entonces, hay que aprender a amarse aceptando que los demás lo aman y valorando cómo lo aman a uno y automáticamente uno empezar a hacer por uno mismo lo mejor que podemos. Alimentación, cuidado, atención, aprendizaje, mejorar en todos los sentidos las cosas que nos gustan en la vida. Y sobre todo, aceptar que todo esto es momentáneo, porque el equipo que cargamos es prestado por un ratito. Eso último está padrísimo porque creo que nuestras decisiones tendrían que ver con no desconectarnos de eso que nos gusta, ¿no? De eso que quisiéramos volver a hacer, de eso que quisiéramos regresar a hacer, ¿no? Fromm lo llama la actividad auténtica. Maestro, en verdad, muy agradecido profundamente con su tiempo, con su dedicación, con el vínculo que hace usted a través de la palabra, hacia la conciencia, hacia los pensamientos. Dice la maestra Leti López, déjenme decirles que la maestra Leti López es una persona por quien también sentimos mucho afecto, es parte del instituto. Dice, el agradecimiento es un elemento importante, difícil de llegar a ello, pero muy importante. Sí, es una práctica, ¿no? Es algo que no es tan sencillo. Yo quiero decir algo aquí. Cuando uno empieza a agradecer, aún por lo incómodo, empieza a resolver cosas. Es decir, empieza a entender el origen, dónde se empezó a configurar eso. Pero eso lo da el agradecimiento. Dice Jesús, hola Jesús, un estudiante de la maestría, por quien también sentimos mucho afecto. Dice, me encantó, una muy buena plática, gracias. Y pues bueno, ya no puedo ver los demás comentarios, se escondieron, pero quiero agradecer profundamente, maestro Sergio, por el tiempo, por el espacio que se dio. Sé que usted tiene una agenda ocupada, agenda que tiene que ver con acompañar procesos de formación en educación superior, posgrado, la intervención psicoterapéutica, que es muy necesaria en estos tiempos. Y pues bueno, agradezco mucho. No sé si quiera decir usted algo último antes de cerrar. Yo agradezco la oportunidad, me encanta que me invites. Ya sabes que en cuanto yo tenga el espacio, por supuesto que puedo participar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, y gracias a todos. Nos vemos el próximo mes, hasta agosto. Ya fue el en vivo de crecimiento personal del mes de julio. Si están interesados en seguir este proceso con el maestro José Sergio a través del taller Aprendiendo a tomar decisiones el 19 de julio, pueden comunicarse con nuestro querido Luis Alfredo Villafaña, el asesor de crecimiento personal. Y pues bueno, muchas gracias, maestro. Siempre es un gusto escucharlo, dialogar con usted, aprender de usted y saber que contamos con usted. Le agradezco bastante. Que todos tengan buena noche, que Dios les bendiga y estamos aquí para servirles. Recuerden que cuando la oscuridad se pone densa, no hay que luchar contra la oscuridad, hay que encender una vela. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno.